Hola, buen día muchachos, buen día alumnos. Continuamos con nuestra clase. Ya proseguimos entonces con nuestro enésimo video. A ver, vamos a ver razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Eso es la clase 9 que vamos a hacer hoy día. Entonces empezamos con nuestra primera diapositiva. A ver, vamos a empezar. Razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Ángulos en posición normal. También llamados ángulos canónico o estándar, son de ángulos trigonométricos inscritos en el plano cartesiano con las siguientes características: vértice en el origen de coordenadas, lado inicial en el eje positivo de las abscisas y lado final en cualquier parte del plano. A ver, antes de pasar al plano cartesiano debemos de saber qué es el plano cartesiano, a qué se le llama vértice en el origen de coordenadas y cuál será el lado inicial positivo de las abscisas, cuál serán las abscisas y también cuál serán las ordenadas o coordenadas. Las ordenadas, lado final en cualquier parte del plano. ¿Y a qué quiere decirme con cualquier parte del plano? A ver, vamos a verlo. Un poco más detallado lo vamos a ver en esta gráfica que les voy a mostrar. Por ejemplo, estos son tipos de funciones. Variable x, esta función está x más 5 en función de la variable x. Cuando ponga cualquier valor a x, me botará la función y. Por ejemplo, acá lo pongo un check y vamos a poner plotear, o sea, dibuja, grafícalo en English. Ahí vemos, esa es la gráfica de la función. Esto es el plano cartesiano. Por ejemplo, acá cada línea me representa una unidad, o si no, un valor cualquiera. Un metro, un kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, depende qué unidad le ponga. 1 pulgada, 2 pulgadas. Ya, por el momento lo vamos a llamar unidades. 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, no sé en qué medida estará. Y mira, si se fijan, esto va a continuar, no tiene límite. Hasta el infinito se puede irse estos puntos. 1, 2, 10, 1000, 100.000, 1.000.000, hasta el infinito. Los números no acaban, son indeterminados. De igual manera, para arriba, ustedes cuando hagan el conteo de este punto de intersección es el punto 0, 0. Hacia la derecha serán los puntos positivos, 1, 2, 3, 4, hasta el más infinito. Hacia arriba también son los puntos positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el más infinito se va positivamente. Ahora, si hablamos negativamente, baja, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, hasta el menos infinito. Esto se va a irse también hasta el menos infinito. De igual manera en abajo, voy a descender. 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta el menos infinito. Entonces a esto se le llama plano cartesiano. Este eje horizontal, esta línea horizontal se va a llamar eje de las abscisas o eje X. Y el eje vertical, la línea vertical, se le va a llamar coordenadas. Abscisas y ordenadas. Entonces, eje X, eje Y, de esa manera lo vamos a llamar. Ahora, mira, cuando yo lo pongo al valor 4, le doy a X y donde en Y. ¿Y dónde termina en Y? Acá me dice en X4, en Y o F3 de X, porque seleccioné la casilla 3, 9. Yo había puesto X más 5, 4 más 5 es 9. Por eso en X4, en Y 9. Si le pongo a X1, sería X más 5, 1 más 5, 6, ya ve, y termina en 6. Ahí está, cuando X vale 1, Y vale 6, de esa manera. ¿Qué pasa si a X yo le pongo menos 10? A ver dónde estará, o qué punto será esto de acá. Selecciono si es el menos 10.
Entonces, esto es el menos 10. Entonces, x valdrá menos 5. Yo había puesto x más 5. Menos 10 más 5, menos 5. Ahí está, ¿ve? Entonces, de esa manera, acá estarán positivos, negativos. Arriba positivo, a la izquierda negativos. Ya, de esa manera vamos a localizar el plano cartesiano. Este es el plano cartesiano. Positivos a la derecha, positivos arriba, negativos abajo, negativos a la izquierda. Abscisas coordenadas. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En ese orden, antihorario. Ya, entonces, una vez que ya conocemos el plano cartesiano, eje de X, eje de Y, abscisas coordenadas, entonces pasamos a resolver nuestros problemas. De esa manera ya lo vamos a entender ya lo que tratamos de mencionarles. Origen, vértice en el origen de las coordenadas, donde que está la intersección 0, 0, eso es el origen de las coordenadas. Lado inicial en el eje positivo de las abscisas. Ya lo vamos a ver de un rato, ¿qué quiere decirme esa? El lado final de cualquier parte del plano. Ya, por ejemplo, habíamos visto que ese es el plano cartesiano. El eje X, eje de las abscisas. Eje Y, eje de las coordenadas. Entonces, esos dos ejes me va a formar un ángulo de 90 grados, recto, ángulo recto. Entonces, ahí vemos el rayo representado por la flechita celeste en el primer cuadrante. Ahora este segundo rayo ya está en el segundo cuadrante. Otro rayo tendremos en el tercer cuadrante. Y para el cuarto cuadrante ya no tenemos ya. Ya, ¿y qué más me dice? Lado inicial en el eje positivo de las abscisas. O sea, cuando yo trazo un ángulo, siempre lo voy a ver antihorario. No horario, sino antihorario. Entonces, inicia desde el eje X y termina en cualquier parte del plano. Lado final en cualquier parte del plano. Puede ser en este rayo, o en este rayo, o en este rayo, o en este rayo. Cualquier punto del plano. Este plano cartesiano, ya saben, es infinito hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda. Es infinito, entonces cualquier parte del plano puede estar ubicado el lado final. Lado inicial, lado final. Inicia, termina. De esa manera. Entonces vamos a ver qué más. A esa flecha roja, ese es un ángulo. Yo lo voy a poner alfa grados. Y también a la flecha anaranjada lo voy a poner beta grados. Ya saben, los grados son sexagesimales, centesimales, radianes. Pero más lo vamos a enfocar a grados sexagesimales. Vamos a trabajar con grados sexagesimales. Y la flecha amarilla, y mira, termina, a eso yo lo voy a poner ángulo teta. Termina en el tercer cuadrante. No importa antihorario o horario, pero la cuestión es que parta del eje X de las abscisas, hacia arriba, hacia abajo, y termina en un lado final, en cualquier parte del plano. Ángulo teta. Y esta flecha morada no termina en ninguno de los cuadrantes, termina en la recta misma del eje X, en el negativo. Entonces es un ángulo llano que mide la mitad de una vuelta, solamente 180 grados sexagesimales. A eso lo voy a llamar phi, perdón. Entonces, alfa, beta, teta y phi están en posición normal. Ahora, ¿a qué se le dice posición no normal? O sea, que no está en posición normal. Cuando inicia del eje X negativo, del eje Y negativo, o si no del eje Y positivo. De ninguno de ahí no debe partir las flechas, sino del eje X positivo, para que esté en ángulo de posición normal. Ya dijimos que alfa pertenece al primer cuadrante, a este cuadrante. Beta pertenece al segundo cuadrante. Este rayo termina en el segundo cuadrante. En Y positivo y en X negativo, segundo cuadrante. Teta pertenece al tercer cuadrante. Negativo en X, negativo en Y, tercer cuadrante. Phi no pertenece a ningún cuadrante. Termina justamente en el ángulo llano.
180. Ángulos cuadrantales. A ver, vamos a ver a qué se le llama ángulos cuadrantales. Son aquellos ángulos en posición normal cuyo lado final coinciden con ángulos de las semiejes del sistema de coordenadas rectangulares. Al conjunto de todos los ángulos cuadrantales se representa así. Allá, si me dice que coincide con ángulo de los semiejes del sistema de coordenadas rectangulares, entonces se refiere a este morado. Mira, coincide justo con el 180. Esto será 90 grados, 180 grados, 270 grados y una vuelta, que es 360 grados. Entonces dice, en uno de estos va a terminar. Entonces este phi es un ángulo cuadrantal. Ya. El K dice que pertenece a los números enteros. Puede valer cualquier valor, pero que sea número entero, negativo o positivo. K vale 1, 2, 3, 4 y así puede dar muchas vueltas, infinitas vueltas. Una vuelta es 360 grados, dos vueltas 720 grados y así, muchas vueltas. Ya, por ejemplo, acá la abertura no se abrió 0 grados, o si no, dio una vuelta entera, se abrió y terminó donde empezó, dio una vuelta entera. A eso se le llama también 360 grados o de una vuelta. Y si termina en el eje Y, coincide con el eje Y, entonces dio 90 grados. Empezó en X, terminó en Y, 90 grados, ángulo recto. Y si termina en el otro lado, en el eje X negativo, 180 grados, dio media vuelta. 90 más 90, 290, 180 grados. Y si termina en el eje Y negativo, 270 grados. Un 90, otro 90, otro 90. Tres 90, 270 grados. Y una vuelta 360 grados. Ya dijimos, entre los ángulos 0 y 90 está el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante. Y entre los ángulos de 90 grados y 180 grados están en el segundo cuadrante. Ya pues será un ángulo obtuso, más de 90 y menos de 180. Entre 180 y 270 está el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante estará de 270 entre 270 y 360 grados. Ese es el cuarto cuadrante, primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Y ahí tenemos un cuadro para saber el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante de los ángulos de 0, 360, de los cuadrantales, donde coinciden las flechas rojas, 90, 180, 270. Y estos ángulos también están, pero en radianes, están convertidos, ustedes ya saben convertir de un ángulo sexagesimal a un ángulo radian o centesimal. Ya, entonces debo de saber estos valores 0, 1, 0, menos 1, 1, 0, n, no definido, quiere decir, no está definido. Entonces, ¿debo de saberme todo? Sí, deben de saber. Pero yo como no me gusta el memorismo, aunque sí poco, yo me memoricé solamente esos números. 001, 001. Entonces, lo primero que fue era memorizarme 001. A 0 le va a corresponder el 1 positivo. 001, 01, 0 no o no definido. 1 no, no definido. Suficiente. Me memorizo esto y ya puedo saber la tabla entera. Ya no necesito grabarme cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en un examen de admisión se va a requerir rapidez, el tiempo. Yo no voy a sacar mi plajecito y voy a copiarme, no. Sino tengo que saberlo en la memoria ya estos valores. 001, 01, 0 no, 1 no. Eso es suficiente para saber toda esta tabla. Entonces, ahora, ¿cómo lo distribuyo? Por ejemplo, 0 y 1. Ya, una vez que ubiqué el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, 0, 360 grados son el mismo ángulo, por eso los pongo juntos. 90, 180, 270. Eso tengo que ubicarlo y esto va a estar vacío. Entonces, 0, 1.
y lo voy a colocar 0, 1, 0, 1 intercaladamente. Ahora lo contrario, 1, 0, 1, 0. Lo mismo para el 0 y n. Dos veces. 0, no, 0, no. No, 0, no, 0. Ahora para el 1, n. 1, no, 1, no. No, 1, no, 1. De esa manera, ¿ve? Ya tengo rellenado el cuadro. Y donde vea los dos últimos ángulos, 180 grados y 270 grados, donde vea el 1 le voy a poner negativo, 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 negativo. Y los demás positivo, a los dos últimos grados, ángulos. Y de esa manera ya tengo rellenado mi cuadrito. Entonces, si me piden ángulo de más de 1000 grados o más de 360 grados, ya pues puedo reducir al primer cuadrante. Esa clase más adelante lo vamos a ver. Ya, continuamos. Razón trigonométrica de ángulos en posición normal. Si θ es un ángulo cualquiera en posición normal, sus razones trigonométricas se definen como sigue. Ya, primero tenemos el plano cartesiano, el eje X, el eje Y, y ambos forman 90 grados, y el 0 es el punto de origen, 0.0. Entonces, me dice que debe de partir del eje de las abscisas positivo, el ángulo. Antihorario, no horario, sino antihorario. Y termina, por lo que vemos en este gráfico, termina en el segundo cuadrante. Inicia en X, termina en el segundo cuadrante. Ese es el ángulo θ, lo vamos a llamar ángulo θ. ¿Qué más? Entonces, el punto P está ubicado X, Y, el punto P, en el segundo cuadrante. R es el radio vector, que va a decirme que va el x al cuadrado más y al cuadrado, donde r mayor que 0. O sea, r no puede ser 0, tampoco puede ser negativo. Siempre tiene que ser positivo. Esto me asemeja al teorema de Pitágoras. Radio vector es la distancia del origen de coordenadas a un punto cualquiera del plano cartesiano. Este es el origen de coordenadas y este es cualquier punto del plano cartesiano. También pudo estar en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Entonces, como está ubicado en el segundo cuadrante, ya pues es cualquier punto del plano cartesiano. Seno de θ me dice que va a ser la ordenada dividido entre el radio vector. R es el radio vector. Ahora, ordenada será el eje Y. Y sobre el radio vector, ese es el seno de θ, que es Y sobre R. Coseno de θ, abscisa, que es el eje X sobre el radio vector. X sobre el radio vector. Allá, en otras palabras, me está diciéndome que se va a cumplirse las razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de un ángulo es pues el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y vemos que esto será la hipotenusa, el radio vector. Coseno será pues el cateto adyacente sobre la hipotenusa. De esa manera, entonces vamos a identificar también cuáles de ellos representan el cateto opuesto, cateto adyacente, con X diferente de 0, Y también diferente de 0, porque si lo pongo 0 sería indefinido. Cualquier número dividido entre 0 es indefinido. A ver, vamos a verlo con ejemplos. Calcular las razones trigonométricas. El plano cartesiano, el radio vector que termina en el segundo cuadrante, el punto menos 5,12. El ángulo beta, antihorario, muy bien, el eje de coordenadas, el origen de las coordenadas, 0.0, ¿qué más? Allá, para resolver, cuando vemos este paréntesis y este es un punto, entonces vamos a decir que esto es X y esto es Y, el valor de X, el valor de Y. Entonces encima lo voy a poner X y Y, siempre en ese orden, empiezo del X, termino en el Y. Para el plano cartesiano, X y Y. Ahora entonces, ya lo traje aparte, el plano cartesiano. ¿Y qué me dice? Allá en esta parte me dice, trázalo una perpendicular al eje de las abscisas. No a Y, sino al eje de las abscisas.
Ahí está. Entonces esa perpendicular me va a formar un ángulo de 90 grados. Y mira, si se fijan, ya se cerró y se formó un triángulo rectángulo. Allá, entonces su hipotenusa será R, el radio vector. Entonces, esa es la intención, ¿ve? De encontrar un triángulo rectángulo trazando una perpendicular al eje de las abscisas. Siempre al eje de las abscisas, para cualquier cuadrante, sea el primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante. Ya, ¿qué me dice? X vale menos 5, entonces esto es X. Para la derecha estarán los positivos, para la izquierda los negativos. Como me dice menos 5, ahí está el menos 5. Y Y vale 12 positivo. Ahí está. Y había dicho, para abajo son negativos, para arriba positivos. Negativos, positivos. Por eso el 12 positivo para arriba. Ya. Entonces, por el teorema de Pitágoras ya puedo saber el valor de R. Yo digo, el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado me dará la hipotenusa al cuadrado. Y me doy cuenta que un negativo está elevado a un número al cuadrado. Y me dice, multiplícalo menos 5 por menos 5, menos por menos más, 25 positivo. O si no, también todo número negativo elevado a un par me va a dar positivo. Es como potenciar positivamente. 5 al cuadrado más 14 más 12 al cuadrado va a ser igual a R al cuadrado. Continuamos, 25 más 144 vale R 169. Lo que está potenciando pasa a radicar y ya tengo el valor de R. Sale exacto, claro, 13. Entonces ya tengo el valor del radio vector, que vale 13 unidades. No tiene medidas, entonces unidades. Entonces lo ponemos 13, a este radio lo ponemos 13. Entonces ya podemos hacer las razones trigonométricas. Ya tengo los catetos y la hipotenusa. Ya puedo hacer el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, el seno me dice que va a ser igual cateto opuesto sobre hipotenusa, 12 sobre 13. Ahí está. Su inversa del seno es la cosecante, entonces ya no será 12 sobre 13, será 13 sobre 12. Cosecante de beta vale 13 sobre 12. Ahí está. Coseno de beta menos 5 sobre 13. Cateto adyacente sobre hipotenusa, menos 5 sobre 13. Ahí está. Su inversa será la secante de beta, que es 13 sobre menos 5. Como el menos 5 está abajo, más entre menos es menos, por eso se sube arriba el signo negativo, menos 13 sobre 5. La tangente de beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 12 sobre menos 5. Ahí está. Habíamos dicho que más entre menos era menos, entonces menos 12 quintos, es lo mismo. Y su inversa será la cotangente, menos 5 sobre 12. Y ya están las 6 razones trigonométricas. Y a ver, continuamos. Ejemplo 2 del gráfico mostrado, calcular secante de teta más tangente de teta. Similar al otro anterior ejercicio. Me dice, trazamos una perpendicular desde el punto menos 12,5 hacia el eje de las abscisas. Trazamos una perpendicular, forma 90 graditos y vemos que ya se forma un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué más dice? Donde ves el punto, al primero X, el segundo Y, lo vas a poner en ese orden, X y Y. Entonces X valdrá menos 12 y Y vale 5 positivo. Entonces voy a colocarlo positivo en X, negativo en X. Hacia la izquierda negativo. Entonces menos 12 vale X, porque me dice X vale menos 12. Y Y valdrá 5 positivo hacia arriba. Entonces ya tengo los catetos. Esto está negativo, positivo. Radio siempre me va a dar positivo. Ya lo habíamos visto en la teoría que les había dado al inicio.
Y también por el teorema de Pitágoras ya vemos que salía 13. 144 más 25, 169. Raíz de 169, 13. Entonces R vale 13 positivo. El radio vector. Reemplazamos en la expresión pues secante de teta más tangente de teta. Para la secante de teta hacemos que es la inversa del coseno, seno, coseno. Coseno es menos 12 sobre 13. Secante será 13 sobre menos 12. Eso es la secante, 13 sobre menos 12. Colocamos más tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 5 sobre menos 12. Y ahí está, ¿ve? 13 sobre menos 12 más 5 sobre menos 12. Y habíamos dicho más entre menos, menos 13 sobre 12. Ahora en acá, más entre menos, el 5 tiene signo positivo, más entre menos, menos 5 sobre 12. Ya, como salía menos, más por menos, también menos, por eso sale menos 5 sobre 12. Todos ya negativos. ¿Qué más? Tenemos denominadores iguales, 12, 12. ¿Qué me dice la teoría? Póngale un solo denominador, 12, y arriba lo sumas o lo restas. En este caso lo restamos, menos 13, menos 5, menos 18. Podemos sacarlo mitad, o si no sexta, o si no tercia, o si no, ¿qué podría tener? Ahí está, sacado la mitad, después sacado tercia, finalmente tenemos el valor de E menos 3 medios. Ups, ¿qué pasó en acá? Allá. Del gráfico mostrado, calcular el valor de E. Entonces, esto es una división, este es el valor de alfa. Ahí tenemos alfa. Empieza del eje X positivo hacia cualquier parte del plano, antihorario. Y termina en menos 7, punto y coma, menos 24. En el tercer cuadrante. Acá ya lo trazamos ya, la línea anaranjada, una perpendicular al eje de las abscisas. No importa si está primer, segundo, tercer o cuarto cuadrante. Igual, se traza una línea hacia el eje de las abscisas y eso va a formar una perpendicular, que quiere decir 90 graditos. Y con eso ya puedo decir que es un triángulo rectángulo. Entonces, si alfa termina en el tercer cuadrante es lo mismo que decir que en esta parte se ubica el ángulo alfa. Entonces ya puedo hacer cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Y al X y Y, en ese orden, al X lo voy a poner menos 7 y Y vale menos 24. Entonces valores para cada uno, X menos 7 y Y menos 24. Y eso voy a ubicarle en el triángulo. Positivo, valores de X positivo, valores de X negativo. Menos 7 vale X, ahí está. Y Y vale menos 24. También lo ponemos en el Y menos 24. Para abajo, ¿ve? Para arriba positivo, para abajo negativo. Negativo, negativo. Entonces, estos lados me recuerdan al ángulo de 16 y 74 grados. Entonces, ¿cómo eran sus valores? Al frente de 16 estaba el 7K y al frente del 24 estaba el 74 grados sexagesimales y al frente de 7 estaba el 16 grados sexagesimales. Entonces, 7, 24, su hipotenusa era fácil, 25K. En este caso no hay K, solamente los lados. Como la hipotenusa siempre va a salir positivo, ya pues el valor del radio vector 25 positivo. Ya ve, esos son los triángulos notables, fácil de memorizar. Por eso tienen que memorizarse esos triángulos. Al ángulo que corresponde, el lado le corresponderá también. Colocamos el radio vector 25, reemplazamos en la expresión. La expresión es pues cosecante de alfa sobre la secante de alfa. Y vemos que la cosecante de alfa es el seno, pero su inversa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa sobre cateto opuesto. 25 sobre menos 4 sería la cosecante de alfa. Y la secante
hipotenusa sobre cateto adyacente, 25 sobre menos 7. Y ahí están, una fracción dividido entre otra fracción. Entonces, ¿cómo los resuelvo? Voy a hacer extremos y medios. Los del extremo, que es el verde, lo voy a poner arriba. Y los del medio abajo, el menos 24 y el 25, lo voy a poner en la parte de abajo. Y colocándole, ahí está, 25 y el menos 7 multiplican arriba, entre una línea. Menos 24 por 25 multipliquen abajo, en la parte de abajo. Y fíjense, se multiplican todos de arriba, abajo también. Entonces, podemos decir que lo voy a simplificar, el 25 arriba y 25 abajo. 25 entre 25, 1. De esos dos sale 1. Y el 1 multiplicado por cualquier número, sale ese cualquier 1. Ese cualquier número, no le afecta el 1. Entonces, solamente me estaría quedándome menos 7 sobre menos 24. Menos entre menos, más. Finalmente tenemos el valor de E, 7/24. Séptima arriba, abajo no tiene séptima, entonces lo dejamos ahí culmina. Pasamos al ejercicio número 4. Del gráfico mostrado calcular el valor de E. E vale seno de teta por el coseno de teta. Ahí tenemos el ángulo que parte del eje X al primer cuadrante. Eso se ubica en el primer cuadrante. Primero, segundo, tercero, cuarto. En el primero. Entonces, esto será X, esto será Y. X vale raíz de 3, Y vale raíz de 2. En primer lugar, vamos a trazar una perpendicular hacia las abscisas, hacia el eje X positivo. Hacia el eje Y, no, hacia el eje X. Una perpendicular, eso va a formar 90 graditos y ya formé un triángulo rectángulo. Voy a identificar cuál es X, cuál es Y. X valdrá raíz de 3, Y vale raíz cuadrada de 2. Entonces, voy a ubicar en el triángulo rectángulo. Para X positivo, raíz cuadrada de 3, valdrá pues 1.71, algo por ahí. Y para Y vale raíz cuadrada de 2, que vale en números decimales 1.4142. Algo por ahí está el valor de raíz cuadrada de 2. Por el teorema de Pitágoras, utilizamos el teorema de Pitágoras para saber el radio vector, la línea verde. Entonces vamos a hacer el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, te va a darte el radio vector al cuadrado. Raíz cuadrada con cuadraditos se van a irse, solamente quedaría el 3 y el 2. 3 más 2, 5. Raíz cuadrada de 5 vale el radio vector. Entonces, una vez conociendo el radio vector que vale raíz cuadrada de 5, lo reemplazo a la línea verde, al radio vector, y ya tengo los tres lados. Ya puedo hacer las razones trigonométricas, los 6, o responder a lo que me preguntan. Calcular el valor de E de la expresión seno de teta por el coseno de teta. Entonces, seno de teta, cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz de 2 sobre raíz de 5, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre raíz de 5. Ahí está. Como es una multiplicación, lo puedo multiplicar normalmente. Ambos son raíz cuadradas, entonces un solo raíz cuadrada. 2 por 3, 6, raíz cuadrada de 6. Y abajo raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25 tiene raíz exacta que es 5. Y finalmente estaría concluyendo que el valor de E vale raíz cuadrada de 6 sobre 5. Ese es en cuanto al ejercicio 4. Y al ejercicio, tal vez último, seno de teta. Seno de alfa vale 3/4 y pertenece al tercer cuadrante. No me dan más valores, no me dan más datos. Suficiente me dice que alfa pertenece al tercer cuadrante. Calcular el valor de E. Y el gráfico, no hay gráfico, entonces yo tengo que graficarlo. ¿Cuál es lo primero que tengo que hacer? Identificar que alfa pertenece al tercer cuadrante. Entonces,
Primero tengo que saber mi plano cartesiano. El eje X de las abscisas, el eje Y de las coordenadas. Entonces, como pertenece al tercer cuadrante, primero, segundo, tercero y cuarto, voy a trabajar en el tercer cuadrante. Me dice seno de alfa, que vale 3/4. Entonces, ahí estará mi rayo vector. Eso será mi ángulo teta, le puse el ángulo teta. Ahí debió ser el ángulo alfa. Entonces, siempre tiene que partir del eje de las abscisas, terminar en el rayo vector. Esto debía de ser alfa. Entonces, lo primero que tenía que hacer era, bueno, ubicar mi plano cartesiano, ubicar el rayo vector, el punto donde posiblemente terminaría y trazarlo una perpendicular al eje de las abscisas, no al Y, sino al de las abscisas, al eje X. Una perpendicular y eso formaba un 90 graditos. Desde ya tengo mi triángulo rectángulo. Entonces, seno de alfa 3/4. Si este ángulo vale alfa, esto de acá también valdrá alfa. Entonces, el seno será seno de alfa. Bueno, error de tipeo. Debió ser en ahí tangente de alfa. Fallé en acá, pudo haber sido tangente de alfa. La tangente era 3/4. Ahí está, tangente de alfa 3/4. La tangente está representado cateto opuesto sobre el cateto adyacente, 3/4. Y este triángulo es fácil de saberlo. 3, 4, 5, escalerita. Entonces, a menor ángulo, menor lado. Del 3 a su frente estará el 37 grados sexagesimales. Y del 4 a su frente estará el ángulo de 53 grados. Entonces, ese es el triángulo de 37 y 53. 3, 4, 5, la hipotenusa vale 5, rayo vector 5. Entonces, acá la proposición debió ser tangente. La tangente de alfa vale 3/4. Ya, si esto pudo haber sido tangente, esto es el ángulo alfa, entonces. Pero si yo había dicho que hacia la derecha eran positivos y hacia arriba eran positivos. El eje X a la izquierda eran negativos y hacia abajo eran negativos. Y acá vemos que el 4 acá está positivo. Entonces eso debía de haber sido negativo. Entonces le ponemos -4. Ahí está, negativo. Ahora sí, cumple. Avanza -4 hasta atrás. Y hacia abajo también retrocede. Pero ¿va a retroceder positivamente? No. Negativo, -3 hacia abajo. Hacia abajo negativo, hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo. De esa manera, ese es el plano cartesiano. Y la hipotenusa ya puedo saberlo, el rayo vector que vale 5. Ya, entonces los puntos será X -4 y Y -3. Ese es el punto. Al inicio me daban el punto, pero en este caso no me dieron el punto, sino me dieron seno de alfa. O tangente de alfa, 3/4. Error de tipeo, ahí tangente de alfa. X valía -4, Y vale -3. X -4 y Y -3. Entonces rayo vector por teorema de Pitágoras o por conocer triángulos de 37 y 53, la hipotenusa 5. Reemplazamos en la expresión E vale secante de alfa menos tangente de alfa. Secante será, en vez de teta era alfa, secante es el coseno, seno, coseno. 5, secante será hipotenusa sobre cateto adyacente, 5 sobre -4. Y la tangente, si acá era la tangente 3/4, pero viendo mi gráfica, no es 3/4, es -3 sobre -4. ¿Y cuánto es -3 sobre -4? Menos entre menos más, 3/4 positivo, ¿ve?
pero lo correcto era menos 3 sobre menos 4. Y ahí está, colocado ya a la expresión, con los signos correspondientes lo colocamos. Entonces, 5 entre menos 4 más entre menos, menos 5 cuartos. Menos entre menos, más 3 cuartos. Así quedaría. Más 3 cuartos, pero menos por más, menos, por eso menos, continúa. Entonces todos son negativos, denominadores iguales, se coloca el mismo denominador y arriba se restarán. Menos 5, menos 3, menos 8 cuartos. Salía, simplificando cuarta, cuarta o mitad, mitades. El valor de la expresión finalmente salía 2. Entonces, este ángulo pudo o debió haber sido alfa. Vamos a corregirlo, alfa. Ahí está el ángulo alfa. Y esta proposición debía haber sido la tangente de alfa 3 cuartos. Ahora sí, guardamos y finalmente eso sería la clase de hoy. Cualquier duda, pregunta, me consultan, me escriben al WhatsApp. La tarea le dejaré de un momento también. Esto es la clase de razón trigonométrica para ángulos en posición normal. Cuadrantales. Cuadrantales también vamos a verlo en la otra clase, poco a poco. Ya saben, de esta manera se trabaja el plano cartesiano. Entonces les deseo que se cuiden, éxito, les vaya bien. Chao.